Bueno, regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo. Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Alice Crosser, investigadora del Colegio de México, doctora en estudios, estudios de desarrollo por la Universidad de Cambridge, y que nos va a platicar sobre los mitos y realidades del bienestar en los países nórdicos, y bueno, y cómo también los mexicanos aspiramos a ese bienestar, pero bueno, tampoco nos gusta pagar para estar en esa cultura cívica y en ese, pues lo que para nosotros es un paraíso de bienestar. Buenas tardes, Alice Crosser, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Aaron. Muy bien, gracias. Aquí en la Ciudad de México con la mala noticia de que regresamos al semáforo naranja. Uf. Entonces espero que eso pues ya significa que la gente se cuide más para que no vaya a peores. Vayan a vacunarse los que no lo hayan hecho. Así es. No sé cómo van ustedes ahí. Andamos más o menos en la misma, todavía no llegamos al naranja, pero creo que en unos días más o la próxima, o sí, ya estamos, ¿no? Sí, estamos, no estamos seguros. Aquí Marco me está diciendo que parece que sí, que no, pero es que aquí un día sí y un día no, mueven el semáforo, entonces ya nos traen todos volteados, pero sí, también a la ocupación en las camas de hospital pues se han elevado bastante, y bueno, esta pandemia que pues ya ves estamos hay que cuidarse. Sí, totalmente. Sí. Bueno, Alice, a ver, usted es danesa, conoce a la perfección el tipo de bienestar que tienen en estos países nórdicos. Bueno, nórdicos hablamos es Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia, que nosotros pues vemos como algo idílico, ¿no? Pero bueno, hay algunos mitos, ¿no? Y de eso quisiera que nos hablara doctora Crosser. Sí, muchas gracias. Una aclaración, no soy danesa, pero sí crecí ahí. Ah, ok. Para que no luego se me reclame desde Dinamarca. Ok. Pero sí viví ahí suficientes años como para hacerme una imagen. Ah, ok. Yo tenía esa información que era... ¿Dónde nació? Nací en Alemania. Ah, ok, es alemán. Bien, ok. Bueno, pues ahí está la aclaración. Hay otra referencia, exacto, hay otra referencia más ahí, internacional. Ok. Pues en preparación a nuestra plática, me puse a la tarea de revisar un poco las noticias de los países ahí, como ya describiste, eran los países nórdicos, generalmente entendidos como Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Y pues compararlos con lo que está pasando en México en las noticias, ¿no? Y lo primero que llama mucho la atención es que casi todas las noticias de esos países hoy han sido deportivas, pues sobre las Olimpiadas y el fútbol y pues cosas así. En Suecia llama la atención que hay primera plana sobre cócteles en el bosque, y todos los ingredientes se buscan ahí en el bosque, y es como lo más in, y es lo que sale en las noticias. Llama la atención considerando la situación en la que vivimos, ¿no? También hay muchas noticias sobre COVID, pero en general las noticias pues son de temas, digamos, de entretenimiento, de lo que se ve así a primera vista, ¿no? Si vamos a las portadas de, por ejemplo, Sonora, vemos que están matando a periodistas. Sí. De la situación de la pandemia está grave, que el temas de violencia están graves. Y pues eso pasa también en otros lugares de México, ¿no? Entonces desde ahí ya vemos que hay una diferencia en el enfoque noticiario, digamos, que no está exactamente traducible a la situación real, pero sí nos da una idea de los temas que preocupan a las personas en ese momento, ¿no? Y pues claramente temas como violencia, cuando pasan en los países nórdicos sí pasan, pero cuando pasan ahí son más excepcionales, ¿no? Cuando aquí ya se vuelve una cuestión más cotidiana. Sí, desafortunadamente. Desafortunadamente. Entonces, más allá de los mitos que sí puede haber sobre lo idílico que son los países nórdicos, también hay que decir que hay diferencias, a lo mejor no es idílico, pero sí de calidad de vida, sobre todo en términos de seguridad, que son importantes, ¿no? Lo que estabas ahí haciendo la referencia al estudio de que los mexicanos quisieran vivir en condiciones finlandesas, que es el estudio que hicimos
sobre la desigualdad, la percepción de la desigualdad, pues ahí hay que darse cuenta que los mexicanos saben que viven en un país con mucha desigualdad y que esa desigualdad les preocupa y esa desigualdad es considerada un problema. Sin embargo, para llegar a la desigualdad deseada, que es mucho menor y de hecho son niveles pues canadienses, franceses, hasta finlandeses que se desean por los mexicanos en términos de desigualdad, para llegar a esos niveles hay que pagar algo. Es Sí. llegar ahí con el costo de, por ejemplo, la redistribución de los ingresos y de la riqueza. Y eso se logra, por ejemplo, a través de un sistema impositivo progresivo. Y eso es algo que a los mexicanos les choca. O sea, el sistema impositivo en general, o más bien los impuestos en general, y hacer la conexión entre lo que cuesta llegar a una desigualdad más baja y la situación que tienen. Sí. Ahora, como usted dice, doctora, que les choca o nos choca a los mexicanos pagar las tasas impositivas. No sé, yo me imagino está relacionado también en que pues nuestros gobiernos históricamente han sido sumamente corruptos, ¿no? Entonces dice la gente, bueno, pues es que ¿a dónde van y pagan mis impuestos? No los veo. ¿Podría hacer algo por ahí? Sí, por supuesto, eso es un componente sumamente importante y de hecho es una de las razones que se pone principalmente para justificar el no querer pagar impuestos por alguna parte de la población. Y es un factor muy importante que hay que considerar porque la corrupción es real. Sin embargo, también hay una imagen de más corrupción de lo que existe en algunos sectores, que, digamos, usa esa razón como una excusa para no contribuir su parte pues que le corresponde, ¿no? A la sociedad sana y agradable y igual. Y ahí podemos pensar, por ejemplo, las partes de la población con riquezas más altas que no contribuyen en promedio, no estoy hablando de individuos, pero en promedio no contribuyen ni siquiera a la tasa que existe hoy día especificada para los impuestos que deberían de pagar, ¿no? La tasa máxima del impuesto, por ejemplo, del ISR, está en 36% más o menos, y en promedio el decil más alto paga un poquito más de 18% de sus ingresos en impuestos. Entonces paga mucho menos de lo que debería, aún pensando que está pagando más de lo que les gusta, y sí, pues por lo mismo no quisieran pues participar más. Ahora, en ese estudio se ve claramente cómo quienes tienen menos ingreso están dispuestos a pagar una tasa más alta de impuestos para acortar la brecha de la desigualdad, y quienes los de mayor ingreso, pues bueno, digamos los que están en una posición de riqueza, por así llamarle, pues se rehúsan a pagar más, ¿no? Incluso quieren pagar menos todavía. Y esto, pues es extraño. ¿A qué se debería, a qué se debe que quien más tiene, pues no le interesa que las brechas de la desigualdad se acorten? Porque, bueno, uno pensaría, yo quiero vivir una vida tranquila, ¿no? Y si hay desigualdad, pues no va, lo más probable es que no, la seguridad pública pues no funcione como tendría que funcionar, ¿no? Sí, es un razonamiento muy muy lógico. Yo también pensaría eso, pero al parecer no todos piensan así. Sí. Yo creo que hay varias razones por las que se puede observar precisamente esa diferencia que describes. Hay que diferenciar también entre lo que uno dice que le gusta en términos de justicia social y lo que estaría dispuesto a pagar en impuestos, ¿no? Y ahí preguntamos a la población mexicana las dos preguntas y los resultados son un poquito distintos, pero esa observación de que las personas en una situación de más pobreza están dispuestos a contribuir más en general para deshacerse de la pobreza y la desigualdad que las personas de más riqueza, eso es correcto en ambos casos. Se puede deber, por un lado, al hecho de que los que están en la parte inferior de la distribución socioeconómica, pues les importa más porque les afecta más directamente
entonces están más conscientes de la carga, pues, que significan la pobreza y la desigualdad, ¿no? Porque pues muchos de ellos lo viven cotidianamente. Entonces puede ser que lo traigan más cercano y por lo tanto también pues estarían dispuestos a deshacerse de esos males pues con más fuerza, ¿no? También puede ser que sea una cuestión de ideología, ya sea política o en general de justicia social, que los individuos pues tienen diferentes preferencias, ¿no? Y puede ser que ahí también haya inclinaciones pues hacia moral impositiva distintas entre los diferentes grupos socioeconómicos. Muy bien. El caso aquí es muy peculiar, doctora, y yo creo que usted me imagino que sí lo ha identificado. Tenemos una sociedad, sobre todo de la media hacia arriba, bueno, no quiero entrar en cuestiones de clichés, pero es una realidad que es muy aspiracionista, no aspiracional, digo, todo ser humano debe aspirar, ¿no? A lo mejor, pero el aspiracionismo es otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, me centraría en que, por lo menos acá en Sonora, que estamos pegados, aquí somos frontera con Estados Unidos, pues la media hacia arriba suspira por el anglo, ¿no? Por ser parte de Estados Unidos, por tener lo que tienen ellos, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, me parece que también en ese sentido podría haber poca empatía hacia lo que bueno, ellos voltean hacia abajo, ¿no? Y decir, bueno, pues con esta idea muy de capitalismo, ¿no? El que es pobre es porque quiere ser pobre, porque es un flojo, porque es un tonto, porque no se quiere preparar, etcétera, etcétera, cuando pues las condiciones no son las mismas para todos, ¿no? Entonces, no, esta parte no sería, digo, sería muy interesante el estudio del por qué el quien más tiene, pues simplemente le vale madre si no se acortan las brechas de la desigualdad, porque a final de cuentas a lo mejor ellos pueden tener guardaespaldas, pueden vivir en zonas con una fuerte implementación y de seguridad en sus residencias, qué sé yo, ¿no? Entonces, como que no están muy alejados, ¿no? No hay una cohesión pues con la sociedad, cosa que eso sí es muy distinto a los países nórdicos, donde hay mucha, o sea, la brecha de la desigualdad pues es muy mínima, ¿no? Y entonces es una sociedad muy igualitaria, que por eso igual y se da una comunidad mucho más solidaria, pues vamos a llamarle. Pues le estás dando al clavo ahí en un problema gigante que afecta específicamente a las poblaciones o a los países más desiguales, que es precisamente lo de la cohesión social, ¿no? Cuando algún grupo tiene las posibilidades de pues mirar hacia otro lado, ya sea porque puede viajar a otros países o porque pues vive en su propio mundo, es difícil crear una empatía con lo demás de la sociedad, y al otro lado el resto de la sociedad mira a esos grupos y los ve como muy ocupados consigo mismo, pues también puede crear ciertos factores que no apoyan a la comunidad o al sentido de solidaridad entre grupos, ¿no? Y sí es usted que ha vivido en varios países y países de primer mundo, sí es una característica muy así de México o Latinoamérica en sí, esto que hablamos de esta desigualdad, de este desdén pues o poca cohesión entre la comunidad, sí está muy marcado a por ejemplo países europeos como Alemania o los nórdicos, por ejemplo. Yo no diría que es algo muy típico o digamos algo que solamente exista en México o en Latinoamérica, más bien es una característica de sociedades desiguales en general. Okay. Lo que podemos observar, por ejemplo, en países europeos es que los clivajes van en líneas un poquito distintas. A lo mejor es entre la población nativa y la población reciente migrante, o entre grupos étnicos que tienen representación grande en los países, etcétera, ¿no? Entonces ahí también hay conflicto social intergrupal, digamos, no es el caso exclusivamente de México. Esta tendencia de conflicto de clase, pues, está presente en todos los países que tienen
marcadas diferencias entre clases y donde haya segregación, o sea, donde cada grupo pues tiene su propio espacio social y cultural y hasta físico, ¿no? Y no se mezclan mucho entre grupos. Lo que te quería aclarar acerca de las no desigualdades en los países nórdicos, hay que pensar también en que los países nórdicos tienen tasas de desigualdad muy bajas en lo que refiere al ingreso, no necesariamente la riqueza. Okay. Porque, por ejemplo, Suecia es un país con desigualdad de riqueza muy alta. Entonces ahí hay una diferencia que sí hay que pensar entre riqueza y ingreso, pero eso afecta a las personas de una forma distinta. Cuando hay poca desigualdad de ingresos, significa que todos tienen, bueno, en el caso de los países nórdicos, todos tienen un ingreso suficiente como para hacer de su vida cotidiana una situación de bienestar generalizado, ¿no? O sea, tienen suficiente para comer, tienen casa, tienen educación pública de calidad, gratuita, salud, servicio de salud. Exacto, seguridad social, todo eso está cubierto. Pero diferencias de riqueza sí existen, de patrimonio, ¿no? Okay. Por lo menos no se mueren de hambre en términos generales, ¿no? Eso aquí es diferente. Aquí existe una muy alta concentración de la riqueza, altísima, pero también existe una alta desigualdad de ingresos. Entonces no está garantizado el bienestar de la gente cotidianamente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctora, como siempre, pues excelente, muy provechosa la información que nos brinda y el análisis. Estamos en contacto y gracias de nueva cuenta. Gracias, Aaron. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Que tengan buena tarde ahí. Gracias, buenas tardes, que la pase bien. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos en 3 minutos.